Bien, hoy es jueves 11 de febrero del 2021. Comenzamos nuestra clase de Física 321 para Ingeniería Química. Estábamos viendo el tema de potencial eléctrico y habíamos visto el potencial debido a cargas puntuales. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando lo que tenemos es una distribución continua de cargas. Entonces, el procedimiento es similar que lo que hacíamos con el campo. Nosotros agarramos un elemento diferencial de carga de la distribución y lo tratábamos como si fuera una carga puntual. Entonces, el potencial en un punto P, que está a una distancia R del elemento diferencial de Q, va a ser la constante KE de Q entre R, tal cual como que si fuera una carga puntual, ¿verdad? Esta distribución pues puede ser una distribución volumétrica, una distribución superficial o una distribución lineal. En ese caso, la forma de dq pues se va a expresar como una densidad de alguna manera, ¿verdad? Según como sea. Si yo quisiera entonces el potencial total, sumo todas las contribuciones de los diferenciales sobre toda la distribución, que va a ser entonces una integral sobre una línea, sobre una superficie o sobre un volumen. Y el valor de referencia que se usa en este caso es B igual a 0 cuando P está a una distancia infinita de la distribución de cargas. Ese es el convenio que se utiliza. ¿Verdad? Cuando tenemos nosotros distribuciones de cargas localizadas. Después podemos pensar de que si están localizadas en una porción finita del espacio, podemos pensar que el potencial es 0 en el infinito y usar esa referencia a la hora de calcular la integral. También es importante ver cómo se puede calcular el potencial a partir de E. Ya vimos que para calcular el campo a partir del potencial, nosotros lo que hacíamos es que tomábamos el negativo del gradiente de la función potencial. También se puede calcular el potencial a partir del campo, recordando que el cambio de potencial es igual a menos el integral desde A hasta B de E punto de ds. Entonces nosotros si hacemos esta integral podemos calcular la diferencia de potencial entre dos puntos. Bien, entonces cuando este campo es constante, ustedes pueden ver que ese potencial sale afuera de la integral y entonces nosotros tenemos tenemos simplemente que este delta B es menos E por el integral de ds, que lo que va a dar entonces es una distancia. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos estas dos placas aquí que están separadas una distancia de 3 milímetros. La batería es de 12 voltios y está conectado a las placas paralelas. Entonces, si nosotros quisiéramos entonces utilizar la fórmula anterior, podríamos entonces decir, bueno, el valor absoluto de la diferencia de potencial va a ser el campo por la distancia. Y si yo divido entre la distancia, obtengo el campo. Entonces, si la diferencia de potencial entre las placas es el que produce la batería, que es 12 voltios, y la distancia es 0.30 por 10 a la menos 2 metros, el campo eléctrico va a ser 4.0 por 10 a la 3 volt por metro. Igual al revés, si hubiera conocido, por ejemplo, el campo, hubiera podido calcular la diferencia de potencial directamente con esta fórmula. Aquí tenemos otro ejemplo. Vamos a ver aquí, creo que me salté. Sí, vamos a la 27. Dice, un protón se libera desde el reposo en el punto A. En un campo eléctrico uniforme que tiene una magnitud de 8.0 por 10 a la 4 volts sobre metros. El protón se somete a un desplazamiento de 0.50 metros en un punto B.
al punto B en la dirección del campo. Encuentre la rapidez del protón después de completar un desplazamiento de 0.50 metros. Voy a tratar de poner esto, por lo menos mientras estamos haciendo el problema, en modo presentación, que no lo pongo en modo de presentación porque pierdo el control de la sesión, pero vamos a ver cómo se mira aquí. Mira más grande. Ok, entonces tenemos acá el punto A y el punto B. El protón, el campo eléctrico viene hacia abajo. El protón va a pasar de una velocidad V0 a una velocidad V. Fíjense bien que el protón, al ir de un punto hacia otro a lo largo del campo, va de potencial alto a potencial bajo. O sea que el protón va a disminuir su potencial al ir de la región más a menos, o sea, a favor del campo eléctrico. Entonces, si disminuye el potencial, disminuye la energía potencial eléctrica. Entonces, la pregunta es, ¿qué se hace esa energía? ¿Qué se hace esa energía? Esa energía se va a convertir en energía cinética por conservación de la energía. Les repito nuevamente, ¿verdad? El protón al ir del punto A al punto B disminuye el potencial porque es un protón. Y los protones tienden a ir de regiones, al ir en sentido del campo, de regiones de alto potencial, como es cerca hay una carga positiva, a regiones de baja potencial, cerca hay una carga negativa. Entonces disminuye el potencial eléctrico, por lo tanto disminuye la energía potencial y por lo tanto aumenta la energía cinética por conservación de la energía. Entonces, utilizando la fórmula del campo constante, del campo uniforme, la diferencia de potencial es menos el campo por la distancia d que va a caminar. O sea que es menos. El campo es 8.0 por 10 a la 4 volts sobre metro por 0.50 metros. El resultado es que la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B es menos 4.0 por 10 a la 4 voltios. Entonces, conservación de energía dice que delta K más delta U es igual a 0. O sea, el cambio de energía cinética es igual al negativo del cambio de energía potencial. Entonces, la energía potencial, la energía cinética, entonces, al final es un medio mv cuadrado y al inicio es 0. Y el cambio de energía potencial es la carga por el cambio de potencial. Acuérdense que energía potencial es carga por diferencia de potencial, cambio en energía potencial. Entonces tenemos acá que al despejar la velocidad, entonces la velocidad va a ser pasando el E delta B al otro lado y pasando el 2, la velocidad va a ser la raíz cuadrada de menos 2E por delta de B entre la masa. ¿Masa de quién? Pues se trata de un protón. Entonces es menos 2 carga del protón, que es 1.6 por 10 a la menos 19, por delta de B, que es menos 4.0 por 10 a la 4 voltios, entre la masa del protón, que es 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos, dando un resultado de 2.8 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Les quisiera preguntar si no hay dudas en este ejemplo. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí me afecta siempre esta. Aquí lo puedo mover. Siguiente ejemplo, dice aquí. Como se muestra en la figura, una carga Q1 de 2.0 microcoulomb se ubica en el origen y una carga Q2 de menos 6.0 microcoulomb se coloca en el punto 0,3. O sea que está aquí en el origen y está en 0,3 la otra carga. Las distancias se miden en metros y las cargas están en microcoulomb. Pregunta entonces, dice, encuentre el potencial eléctrico total debido a estas cargas en el punto P, cuyas coordenadas son X igual a 4 y Y igual a 0, o sea, en este punto P que está acá. Entonces, nos vamos a la fórmula que nos da el potencial de un sistema de muchas cargas. Bueno, puedo tener 3, 4, 5, 20, 1000, 1 millón, 10 a la 23, etcétera. Aquí tengo solo 2 cargas.
Y el potencial va a ser siempre entonces la constante dieléctrica por la suma de todas las razones de las cargas entre la distancia de las cargas al punto. Entonces la carga Q1 está a una distancia R1 del punto y la carga Q2 está a una distancia R2 del punto. Quiere decir que el potencial en el punto P va a ser entonces 9 por 10 a la 9. Aquí normalmente se redondea esto a 9, ¿verdad? Por la carga Q1 que es 2 por 10 a la menos 6. No se les olvide pasar la carga de microcoulomb a coulombs. Y la distancia que hay de Q1 al punto es 4 metros. Es esta distancia que hay acá. Entonces, de ahí sigue más. Entonces, la suma es algebraica, recuérdense, ¿verdad? Como el potencial es escalar, aquí se toman en cuenta los signos. La carga Q2 es menos 6 por 10 a la menos 6 coulomb. Y la distancia que hay de Q2 al punto es entonces esta hipotenusa, que sería la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, raíz de 25, que es 5. O sea, esta distancia es 5 metros. Entonces va 5 metros acá. Si hacen la operación van a encontrar que la diferencia, que el potencial, ya el potencial total en el punto P es menos 6.29 por 10 a la 3 voltios. Ese potencial es causado por quién? Pues es causado por estas dos cargas que son las cargas fuentes. Estas dos cargas fuentes hacen que aquí haya un campo y haya un potencial. ¿Ok? El potencial entonces es este valor que está acá, menos 6.9 por 10 a la 3 voltios. Ese es el potencial. Entonces ya contestamos ahí el inciso A. Miren el inciso B. Observen que aquí tengo las dos cargas, solo que ahora voy a poner una carga aquí de 3 microcoulomb y vamos a ver qué es lo que me piden aquí en el punto 4,0. Voy a poner una carga de 3 microcoulomb y voy a ver qué es lo que me piden en este caso. Voy a ver el inciso B entonces. Si no tienen preguntas aquí, avanzo. Tomo aquí 10 segundos para detenerme un momento y que tomen el micrófono si quieren preguntar. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente. Uf, se me fue. Ah, bueno, es que no planteamos aquí la pregunta. La pregunta B sería acá, se me olvidó ponerla aquí, pero escríbanla ahí en su cuaderno. La pregunta B sería, ¿cuál es la energía, cuál es la energía potencial que tiene una carga de 3 microcoulomb colocada en este punto? Entonces vamos a contestar en la pizarrita esa pregunta B. Repito, ¿cuál es la energía potencial que tiene una carga de 3 microcoulomb colocada en este punto? Se me olvidó ponerla ahí en la diapositiva, se me pasó. Repito, ¿cuál es la energía potencial que tiene esta carga acá en ese punto? Entonces vamos a ir a la pizarrita, acá. Creo que puedo escribir aquí. Entonces vamos a tener aquí en el inciso B que U es la carga por el potencial. Entonces va a ser, en ese punto, va a ser 3 por 10 a la menos 6 coulombs por el potencial, en ese punto que ya lo conocemos, que es menos 6.29 6.29 por 10 a la 3 voltios. ¿Me hace alguien la operación ahí con una calculadora, por favor, y me da la respuesta?
¿Me ayudan ahí, por favor? A mí me dio a negativo 0.0189. 0. Otro 0, ¿verdad? Sí, 0.189 189 joules. joules. Muy bien. Esa sería la energía, fíjense bien, esa sería la energía que tiene una carga, que adquiere una carga que es colocada en este punto de acá. ¿Ok? Esa es la energía que adquiere una carga que es colocada en este punto. Ok, si ustedes quisieran averiguar cuál sería la energía, estoy haciendo una pregunta extra, ¿verdad? ¿Cuál sería la energía de la configuración? Entonces recuerden que ustedes suman las energías, suman todos los términos. Entonces sería aquí la constante K multiplicado por, entonces sería K. Si ponen Q1, Q2, entonces sería Q1, Q2, entre la distancia que hay entre las dos, que sería R12, más Q1, Q3, no importa en qué orden las pongan, es por pares que van sumando a Q1, Q3, entre R13, entre R13, más Q2, Q3, Q2, Q3, entre R23. Esa sería la energía configuracional de las tres cargas. Ok, entre R23. Entonces aquí, eso sería multiplicado todo por K. Eso lo voy a dejar de tarea que ustedes hagan ese cálculo, ¿verdad? Ese cálculo de esa energía. Ok. Ahí se los encargo. Solamente tienen que tomar entonces Q1, Q2 sería 2 por menos 6 entre 3. 1, 3 sería 2 por 3 entre 4. Y Q2, Q3 sería menos 6 por 3 entre 5. ¿Verdad? Acordándose de pasar a las unidades internacionales. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver ahora el caso de una distribución continua. ¿Cómo se calcula el potencial para una distribución continua? Entonces, en el caso de que vamos a ver el P para un anillo uniformemente cargado. Entonces, en este caso, estoy buscando aquí el control para mover el... Ok. P está localizado sobre el eje perpendicular del anillo uniformemente cargado de radio A y la carga total es Q. Entonces procedemos a tomar aquí un elemento de carga de Q acá, que está a una distancia del punto P, que sería, esta sería R, ¿verdad? X al cuadrado más A cuadrado. Y entonces el KE sería el integral de D de Q entre R. Esa integral va a dar este resultado que está aquí. Creo que la tenemos aquí calculada.
Ando tratando de regresar al modo de pantalla para poder mover esto. Permítame, jóvenes, que está trabada la computadora. Aquí está. Aquí tenemos el cálculo, miren, D de Q. Entonces, como D de Q es la carga en todo el anillo, todos los elementos D de Q están a la misma distancia. Esta distancia es la misma para todos los D de Q. O sea, del anillo al punto, todos están a una distancia a cuadrado más x al cuadrado. Por esa razón sale afuera del integral y lo que queda nada más es la integral de D de Q, lo cual da el KE por Q, porque la integral de D de Q es Q entre la raíz cuadrada de A cuadrado más X al cuadrado. Entonces miren que el campo solamente depende de X, el potencial. Por lo tanto, solamente va a haber componente X del campo. ¿Cómo calculo el campo eléctrico? Pues sacando el gradiente. En este caso, como solamente hay componente X, simplemente el gradiente es menos la derivada del campo respecto a X. Entonces derivan ustedes a cuadrado más x al cuadrado a la menos un medio. Y esa derivada es menos un medio a cuadrado más x al cuadrado a la menos 3 medios por la derivada interna que es 2x. Dando como resultado entonces esta expresión que está aquí. Qx entre a cuadrado más x al cuadrado a la 3 medios q. ¿Se acuerdan cuando calculamos eso nosotros antes? Que lo hicimos con el cálculo directo. El cálculo directo era mucho más complicado porque teníamos que ver la simetría, que las componentes del campo que estaban paralelas al plano que albergaba el anillo se cancelaban y que solamente quedaban componentes axiales. Luego introdujimos un ángulo θ ahí para escribir las componentes y todo eso, además de integrar. Entonces era mucho más complicado, ¿verdad? Entonces esta es una de las gracias que tiene el potencial. Miren, calcular el potencial es fácil porque es trabajar con escalares, ¿verdad? Y después que tengo el potencial, ya calcular el campo es fácil porque derivar es más fácil que integrar, ¿verdad? Me paro aquí un momentito por si hay alguna pregunta. Y si en vez de un anillo fuera un cilindro o una esfera sería distinto, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. El cálculo del potencial, el integral es más complicada, ¿verdad? Claro. Claro que sí. Aquí tenemos una, por ejemplo, para ir poco a poco. Miren, este es un disco, ¿verdad? En el disco lo que uno hace es que hacemos lo mismo que hicimos la vez pasada con el campo, ¿se acuerdan? Nosotros teníamos acá que dividíamos el disco en anillos. Este anillo tiene un radio R. Acá, y la distancia al punto es la raíz cuadrada de R cuadrado más X al cuadrado. Entonces eso es acá la distancia R. El diferencial de área del anillo es 2πr por d de R. El resultado debe dar esto. Ya vamos a hacerlo el cálculo abajo. Solo recuerden esto. Entonces, si ustedes agarran este anillo, que es d de Q para el disco, este es un d de Q. Entonces, este va a producir un diferencial de potencial. El diferencial de potencial que va a producir este disco, pues es d de Q, K por d de Q dividido entre R cuadrado más X al cuadrado. Luego, entonces, tengo que hacer la integral. Ahí hay que escribir ese d de Q de alguna manera en términos de la carga total que tiene el disco, porque ahora la carga Q está en todo el disco, no solo en el anillo. Pasamos entonces acá, ¿verdad? Bueno, entonces D de Q es en la carga del anillo, no del disco. Y eso va a ser la densidad sigma del disco por el elemento de área del anillo, que sería entonces sigma por 2πr d de R. Entonces sería 2pi sigma r d de R. Entonces D de B, que es el campo del anillo, es K d de Q entre la distancia R cuadrado más X al cuadrado. Porque para el anillo, este es un diferencial. Y esta fórmula, ¿de dónde la saqué? La saqué del resultado anterior, del campo de un anillo.
Entonces, ¿verdad? Ahora entonces escribo en D de Q como 2pi sigma por R de R, o sea, área por densidad, y ya estoy listo para integrar y encontrar el campo total. ¿Integrando sobre quién? Integrando sobre todo el disco. Entonces el disco, la variable de integración es R, y entonces R va a variar de 0 hasta R mayúscula. De 2R de DR, las constantes van para afuera. Esta integral es una integral que sale por una sustitución trigonométrica. Y entonces tendríamos aquí que el campo sería, el potencial, perdón, sería pi k por sigma por esta integral a la menos un medio, y es integral del resultado que está acá fácilmente, ¿verdad? La hacen por un cambio de variables. R cuadrado más x al cuadrado igual a u, 2r d de r igual a d de u, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Tendríamos entonces nosotros el... Voy a admitir aquí unas personas que están entrando, pero igual yo anoto aquí los que entran tarde, ¿verdad? Porque yo sé, no es justo que otros están muy puntualitos esperando y algunos entran tarde. Ahorita admití a una persona que está entrando tarde. Yo apunto siempre los que entran tarde, porque no es justo de que unos vengan temprano antes de la clase y me estén esperando, y otros vengan muy tarde, ¿verdad? Ya casi estamos terminando la clase. Entonces yo apunto siempre eso, no crean que no. Entonces aquí tenemos el resultado para B. Ok, entonces me paro aquí un momento para ver si tienen ustedes preguntas. Ok, entonces voy a avanzar. Tenemos ahora una línea finita de carga. Esta línea finita de carga que está acá, que tiene dimensión L. A esa línea no le podemos aplicar la ley de Gauss porque es una línea finita. ¿Okay? No es una línea infinita. Las líneas infinitas solamente se le aplica la ley de Gauss solamente a líneas infinitas, no a líneas finitas. Entonces, si queremos calcular el campo en el punto P, entonces nosotros, el potencial, perdón, tomamos nuevamente un elemento diferencial de carga D de Q. Ese elemento diferencial de carga D de Q está a una distancia R. Como el punto está a una distancia A fija del extremo, entonces, y esta distancia es X al origen, este R es la raíz cuadrada de X al cuadrado más A al cuadrado. Entonces, nosotros tenemos acá que esa distancia es raíz cuadrada de A cuadrado más X al cuadrado. Y entonces vamos a aplicar otra vez la fórmula que tenemos para la carga puntual. Entonces, el potencial de una carga puntual es K de Q entre R. Pero ahora ese de Q, como está en una línea, es lambda de dx, y R es la raíz cuadrada de X al cuadrado más A cuadrado. Y entonces integramos, vamos a integrar sobre quién. Vamos a integrar sobre toda la barra. O sea que la integral va a ser desde que es 0 hasta que es L. Y entonces aquí queda lambda de X entre la raíz cuadrada de A cuadrado más X al cuadrado. Entonces, ok. Vamos acá a tomar entonces esa integral, sacando las constantes para afuera. Esta es una integral que se hace por una sustitución trigonométrica. Pueden ir a una tabla directamente si quieren ustedes calcularla. Y esa integral es, bueno, o sea, la lambda queda acá. La lambda es Q entre L, la sustituye acá, miren. Y la integral da logaritmo natural de X más la raíz cuadrada de A cuadrado más X al cuadrado, y entonces va a evaluar entre los límites 0 y L. El valor entonces de el potencial va a ser KE, ya al evaluarlo, logaritmo natural de L más la raíz cuadrada de A cuadrado más L cuadrado menos logaritmo de A.
si utilizan la fórmula de que el logaritmo de la resta es el logaritmo de, o sea, perdón, la resta de los logaritmos es el logaritmo del cociente, les queda esta expresión que está acá. Voy a pararme acá un momento porque voy a hacer una captura de pantalla y nos vamos a conectar en un minuto para terminar la clase. Bien, jóvenes, voy a entonces a cerrar la clase y en un minuto me vuelvo a conectar para que continuemos.